Hola, soy Cintia. Puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. Arena, piedra, rocas, pequeños hierbajos, arbustos aislados y plantas espinosas como los cactus. En cuanto a la fauna, encontramos serpientes, lagartos, hormigas, arácnidos, escorpiones, aves carroñeras, buitres, zorros, chacales, dromedarios y camellos. Son los componentes esenciales de un paisaje desértico, ¿verdad? Lo que ocurre es que a veces aparece un elemento inesperado para incredulidad del que lo encuentra. Monedas, minerales nunca vistos, restos de un avión, incluso una tienda. Son algunas de las cosas locas que puedes encontrar en un desierto. Si pensabas que en el desierto no había nada, esto te va a sorprender, ya que sí, hay una piscina en medio del desierto. Creada por un artista austriaco, se puede encontrar en el desierto de Mojave, donde plasmó su obra de arte. Encontrarla es cuestión de suerte, ya que no desveló su ubicación exacta. Digamos que forma parte de la performance. Si te han entrado ganas de visitar la piscina, debes saber que no hay ningún punto de referencia y que ni siquiera Google Maps determina su ubicación. Por ahora, pocos se han topado con esta piscina de ensueño en mitad del desierto, así que no podemos asegurar si está llena o vacía, pero sería fácil pensar que el sol ha hecho su trabajo y el agua se ha evaporado. Desconocemos si la arena ha respetado la construcción y sigue a la vista. Si vas por el desierto y encuentras este tipo de mineral denominado vidrio líbico o vidrio del gran mar de arena, debes saber que es uno de los materiales más raros del planeta, ya que solo se encuentra al este del Sáhara, en los desiertos del este de Libia y en el oeste de Egipto. Precisamente los egipcios creaban sus broches y joyas con este mineral. Los científicos sitúan su origen en un meteorito que cayó al desierto. El calor extremo derritió la arena y dio origen a este extraño vidrio de Libia, que puede llegar a costar millones. Un mineral extraño que se originó hace 29 millones de años. ¿Te imaginas encontrar juegos y consolas de hace más de 30 años? Eso le ocurrió a un hombre que descubrió el escondite donde se guardaron muchos de los juegos y consolas de antaño. Cuando la empresa Atari en 1980 tuvo que deshacerse de miles de juegos y consolas no vendidos, los escondió en un lugar del desierto, o esa fue la leyenda que corrió como la espuma. En 2014, un hombre dio con este escondite en el desierto, algo que le hizo millonario por la venta de muchos de los productos en perfecto estado por eBay. El desierto siempre sorprende hasta a los que más lo conocen, por eso hay muchas cosas locas que se han encontrado, como todo el shock de la empresa Atari. Si pensabas que con videojuegos y piscinas lo habías visto todo, no es así, ya que actualmente se puede encontrar una vieja cabina telefónica en mitad del desierto del Mojave. Aunque en un principio estaba destinada para los trabajadores de la mina y personas que se habían perdido, ha tenido gran éxito entre los turistas. Antes de que empieces a mirar vuelos para hacerte fotos en la cabina, te diré que ya ha desaparecido. Pero las historias con ella como protagonista siguen siendo parte de las visitas turísticas. Se cuenta, se dice, se rumorea que en esta cabina vivió un hombre durante más de 30 días. En el desierto de Egipto se pueden encontrar en la actualidad muchos coches y camiones de la Segunda Guerra Mundial, llenos de arena y perdidos de la civilización. Estos coches y camiones se quedaron abandonados en el desierto por las fuertes temperaturas, además de que no estaban del todo preparados para afrontar este medio tan extremo. Llama la atención que los vehículos se conservaban en buen estado, ya que en las condiciones del desierto se conservan los motores y la carrocería. Aunque no se sabe exactamente su ubicación, exploradores avanzados los pueden encontrar en el desierto. Seguimos sumando tesoros perdidos en la arena. Por ejemplo, latas de comida que tiraron los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Lucen en perfecto estado, aunque ignoramos si conservan algo en su interior. Aunque nunca debieron dejarse allí, por eso de conservar el medio natural y dejar las cosas tal y como las encuentras al marcharte, lo cierto es que supone un aliciente al turismo. De hecho, el gobierno prohíbe expresamente que los turistas se lleven alguna de recuerdo, ya que forman parte de la historia del lugar y seguirán allí para las generaciones futuras.
¿Qué hace una tienda de Prada en mitad del desierto? No solo el establecimiento, es que a través del escaparate vemos bolsos y zapatos de la firma italiana, más concretamente de su colección de 2015. Tus ojos te engañan, ya que no se trata de una tienda sino de una escultura de origen escandinavo. Está ubicada cerca de la frontera de Estados Unidos y México. Por cierto, el contenido de la tienda no es una reproducción, no, ya que Prada cedió a los artistas lo necesario para equipar esta tienda escultura. Hasta la mismísima Beyoncé quiso acudir a conocer a esta tienda en mitad del desierto y acabó compartiendo una foto en su perfil de Instagram. La arena del desierto puede contener muchos secretos y es que se ha encontrado de todo. Desde excavaciones egipcias con tesoros inigualables hasta tesoros de galeones. Hace unos 500 años, un barco portugués desapareció haciendo la ruta de las Indias. Por alguna razón, ese navío terminó en medio del desierto por las corrientes marítimas. De ahí que puedas toparte con un tesoro en cualquier lugar del desierto. El más cuantioso hallado hasta la fecha es de 11 millones de dólares. El desierto no siempre ha sido como es, sin vida ni agua. En antaño, en el desierto había otro tipo de clima, con lo que si vas caminando por allí y encuentras unos huevos de avestruz, es de lo más normal, ya que antes vivían en esas áreas. Algunos exploradores los han usado como cantimploras para sobrevivir al calor y la deshidratación, por eso algunos se pueden encontrar con agujeros. Si pensabas que ya lo habías visto todo, todavía hay muchos secretos de la Segunda Guerra Mundial que seguro que no conocías, como estos bidones de combustible. El desierto de África era un lugar muy transitado por los británicos, los cuales hicieron bases de aterrizaje en mitad del desierto, donde fueron dejando estos bidones. También se usaban para señalar algunas rutas de aviación, así podían conocer la ubicación en la que se encontraban dentro del desierto.